Hoy el mensaje se titula Cuando la culpa se transforma en gracia. Cuando nuestra culpa se transforma en gracia. La gracia es un concepto muy amplio que envuelve muchas cosas, tan difícil de entender, a veces tan complejo. Si simplemente nos quedamos en esa pequeña definición, en esa primera definición de recibir algo no merecido, estaríamos simplemente tocando la punta del iceberg de lo que significa la gracia de Dios. Y hoy quiero seguir ahondando en la historia de David. La semana pasada estuvimos hablando sobre David y esta unción que recibe por llamamiento de parte de Dios, donde se traduce en que en el profeta Samuel va en búsqueda del llamado del hombre ungido de Dios que él había preparado ya como rey después de que Saúl decepcionase y después de que Saúl no cumpliese con las expectativas que Dios tenía para él con Israel. Así que Dios envía a Samuel hacia Belén, a esta familia de este hombre llamado Isaí, donde finalmente, después de ver que los primeros hermanos no eran válidos, sino eran los que Dios estaba buscando, se encuentra Samuel con David. Pero David tiene diferentes episodios a lo largo de su vida. Y hoy vamos a ir a una segunda etapa de la vida de David. En segunda de Samuel, en el capítulo 12, en el versículo 15 en adelante, vamos a ir leyendo y yo voy a parafrasear gran parte de este capítulo, del anterior, porque hay mucho texto, pero sí me gustaría detenernos en este como el principal. Dice: y Natán regresó a su casa, y el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo, y los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, mas él no quiso y no comió pan con ellos. Y sucedió que al séptimo día el niño murió. Y los siervos de David temían informarle que el niño había muerto, pues decían: he aquí, cuando el niño estaba todavía vivo, le hablábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño. Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí, comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa. Entró en la casa del Señor y adoró. Después vino a su casa y cuando pidió, le pusieron comida delante y comió. La Biblia nos habla de esta gracia que es escandalosa. Una y otra vez nos habla del escándalo de la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es un escándalo, es una locura. Y son dos términos que parece que Dios trata una y otra vez de que se abracen en su narrativa. Un escándalo y su gracia. La gracia es difícil de aceptar. La gracia es algo que tratamos de hacer el ejercicio de aceptar una vez tras otra y nos cuesta aceptar. La gracia es un término que es difícil de creer. En nuestra mente, cuando lo proyectamos, colisiona y decimos: no puede ser, es imposible. ¿Cómo va a darse esto de esta forma? La gracia es algo que es difícil de recibir. ¿Te has encontrado alguna vez con la gracia de Dios? ¿Te has encontrado en esta lucha que es escandalosa,
donde algo nos confronta, algo nos invade y es imposible de que esto sea para mí. Me siento indigno. Es imposible de que yo pueda recibir esto. Es imposible de que yo pueda aceptarlo. Es imposible de que yo pueda creer que esto sea para mí. Escándalo viene de la palabra escándalon, del griego, que literalmente significa un cepo, un lazo, una trampa. Por eso cuando hablamos de escándalo, cuando se ha producido un escándalo, vemos estos cepos que nos suceden en la vida o a esas personas más mediáticas que se ven envueltas en diferentes escándalos, algo que les ha atrapado, que les ha capturado y precisamente no para bien. Y aquí se unen estos dos conceptos, donde es inevitable ver, explicar y percibir la gracia de Dios sin entender que es un escándalo, que es un cepo, que es una trampa que nos ha invadido, que se ha enlazado con nosotros para siempre. Nos es difícil de entender porque hoy en día estamos muy acostumbrados a ver muchos escándalos a nuestro alrededor, ¿verdad? Personas que nos decepcionan porque de repente se ven envueltas en tesituras, en posiciones que no esperábamos de ellos, que no esperábamos de su estándar moral, que no esperábamos de la palabra, del compromiso, de su vida. Y es curioso porque cuando hablamos de escándalo es imposible a veces aplicar la gracia. Cuando vemos estos escándalos públicos, lo que nos viene enseguida es el juicio, es el látigo, es el te lo dije. Era cuestión de tiempo que toda esta pantomima se cayese, que toda esta predicación se diluyese con el tiempo. Y estamos acostumbrados a ver tantos escándalos que nos es tan difícil invadir estos escándalos con la gracia. Pero a la misma vez nos es casi difícil ver a aquellos que caminan en la gracia de Dios y de repente se ven envueltos en un escándalo. Y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo pueden convivir estos dos términos? Y parece que David está en este gran punto de su vida. Un punto de un gran escándalo, un punto donde se encuentra en una gran contradicción. Y parece que Dios quiere abrazarle de nuevo en su vida. Dios te quiere abrazar a ti, en medio de tus escándalos, en medio de los escándalos de tu pasado, en medio de los escándalos de tus capítulos anteriores, en medio de los escándalos de tu pensamiento, en medio de los escándalos que ni tan siquiera tú has sido parte y te has envuelto, pero tú no controlabas. Dios quiere abrazarte y atraparte en el escándalo de su gracia. El escándalo de su gracia. Porque su gracia nos ha encontrado. David, hombre conforme al corazón de Dios, hombre ungido. Nos cuenta la Biblia que mientras otros estaban tratando de ganar posición, David estaba adorando a Dios, sabiendo lo que Dios había puesto en su corazón, sabiendo quién Él era para él, donde él no necesitaba más que tiempo de calidad con su Señor, tiempo de calidad con su Dios, levantar la mirada al cielo, ver los pájaros, pelear con algunos leones y algunos osos, sabiendo que Dios le había puesto en ese lugar cuidando a esas ovejas. Y ahora David está en otra etapa, dirigiendo al pueblo de Israel como rey, pero a la misma vez la pregunta es si ese mismo David que tenía esos encuentros personales con Dios,
que sabía cuál era su identidad, que no necesitaba más que bailar delante de la presencia de su Dios, después de algunas arrugas en el camino, después de algunas batallas, luchas y contradicciones, algunos escándalos. Ese David sigue siendo el mismo. Hoy en día los escándalos nos ponen a todos en primera plana. Nos ponen en redes sociales, nos ponen en los susurros de los demás, nos ponen en familias, en casas de las cuales ni siquiera somos conscientes. Es verdad que había susurros en aquella época también, susurros que acechaban al palacio, al rey, pero estos escándalos, este escándalo que David está sufriendo en este momento parece que es un escándalo más entre David y Dios que entre David y los demás. Es una gran contradicción, porque este David ha hecho algo de lo cual se arrepiente, pero está enfrentando las consecuencias. En el capítulo anterior, en el capítulo 11, dice que al atardecer David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa del rey, y desde el terrado vio a una mujer que se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer, y alguien dijo: ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, elita? David envió mensajeros y la tomó, y cuando ella vino a él, él durmió con ella. Después que ella se purificó de su inmundicia, regresó a su casa, y la mujer concibió y envió aviso a David diciendo: estoy encinta. El gran pecado de David es este gran paso donde, cuando en el versículo anterior dice que los reyes debían de estar en primera línea de batalla, David estaba reposando y ve a Betsabé y se le antoja a Betsabé, aun sabiendo que podía casarse o esposarse con cualquier esposa, con cualquier mujer del reino. Él se fija en una mujer esposada y casada. Así que en este antojo de lujuria hace llamar a Betsabé esposa de Urías, elita. David empieza adulterando en su cabeza para luego hacerlo en su corazón y luego hacerlo en su aposento, en su cama. ¿Cómo puede ser que aquel que hablamos, que es el ungido de Dios, de repente de estos pasos escandalosos en su mente, en su corazón, para adentrarse en esta vergüenza y en este pecado? ¿Cómo podemos sostener que el rey de Israel, el mayor ejemplo, acometa esta vergüenza? La manda llamar. Y yo pensaba, ¿no es esto macabro? Aquel que los judíos exaltan, que nosotros exaltamos, que vamos a los salmos y decimos: wow, qué salmo, qué palabras, qué relación con Dios. Yo me pregunto si David viviese hoy. Hoy conocemos la historia de David, pero seguramente David habría salido en todas las primeras planas de todos los periódicos cristianos, en algunos no cristianos, haciéndose eco. Mirar este profeta, este rey, este sacerdote, este adorador de Dios. Dicen de él, han dicho de él, ha escrito libros, ha predicado muchas veces, ha pastoreado, ha liderado como ningún otro.
pero de repente se ve envuelto en este escándalo de adulterio. Y no solamente de adulterio, sino que David peca de muchas más cosas. Manda llamar a Betsabé sabiendo que su esposo Urías se encuentra en primera línea de batalla. Y nos habla a lo largo de todo este pasaje cómo Urías desprende una gran lealtad por su rey, por David. Dice que cuando se lo contaron a David diciendo, Urías no bajó a su casa, David dijo a Urías, ¿no has venido a hacer un viaje? ¿Por qué no bajaste a tu casa? Y Urías respondió a David, el arca, Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor acampan a campo abierto. He de yo ir a mi casa para comer y beber y acostarme con mi mujer. He aquí la trama de David. Sabiendo que él ha dejado embarazada a Betsabé, él hace llamar a Urías para que pase una noche con Betsabé y que solo los sirvientes de palacio, solo los más cercanos, que no van a decir absolutamente nada a nadie, los sepan. Darle una opción a Urías para que pase una gran noche con su esposa y deje embarazada y todo el mundo crea que ese hijo que Betsabé tiene en el vientre no es de David o de algún otro, sino que es del propio Urías. Y cuando Urías llega a casa recibiendo esa llamada de su rey, de su comandante en jefe, le responde esto que acabamos de leer. ¿No están acaso mis compañeros en primera línea de batalla? ¿No está nuestro comandante Joab peleando? ¿Cómo, estando ellos apenas sin beber, sin comer, cómo voy a estar yo comiendo en casa y yaciendo con mi mujer? Así que decide por convicción, esta es su lealtad, esta es su fidelidad, quedarse en el porche durante esa noche. Yo me imagino el gran conflicto de David, donde encima este hombre me va a enseñar a mí lecciones de lealtad y fidelidad. Y yo no solamente veo un pecado de adulterio, sino un pecado también de deslealtad a su siervo. Así que David, ya envuelto en esta trama, porque cuando uno se envuelve en estas tramas, cada paso que se da es aún peor que el anterior. Decide enviar de nuevo a Urías al frente de batalla y decirle y mandarle con una carta que refleja su propia muerte, la propia posición donde David está disponiendo a Urías para que esté en primera línea de batalla. Así que le dice, cuando llegues al frente, dásela a nuestro general, dásela a Joab. Joab la lee y se da cuenta enseguida de lo que David está haciendo. Poner a Urías al frente de los valientes para que a la mínima de cambio la vida de Urías se quede sin aliento. ¿No es esto un escándalo? ¿No sería esto macabro hoy? Pensar el referente de la nación, el referente del pueblo de Dios, generando toda esta trama. A veces proyectamos estas expectativas sobre algunas personas, pero lo cierto es que todos estamos o hemos estado a veces envueltos en algún escándalo, donde la gracia nos ha enfrentado, donde la gracia nos ha confrontado. A veces proyectamos a algunos que están delante, detrás de micrófonos, detrás de luces, detrás de pasarelas, imágenes públicas, pero lo cierto es que no hay ninguna diferencia. Todos venimos del mismo polvo, todos venimos de la misma basura, todos venimos de las mismas calles. La diferencia es
los diferentes pasos que vamos dando. La diferencia de los que estamos sentados con los que a lo mejor están ahí fuera es que hemos dado el paso y hemos tomado la decisión de estar aquí sentados. La decisión con los que de repente toman las trompetas para ir al frente del ejército es simplemente porque el Señor les llama a ellos y dicen: Señor, yo no sé, yo no puedo, pero tú me llamas a ello. A veces tenemos más gracia con aquellos que no son tan figuras públicas que con los que sí están expuestos a determinados focos, a focos de atención. A veces me he encontrado en el bagaje de mi vida personas que me han dicho: ¿sabes qué? Yo no quiero estar ahí, no quiero estar expuesto por si algún día fallo. Mi dilema es: ¿cómo puedo estar yo ahí sabiendo que yo fallo? Sigo fallando y seguiré fallando. ¿Tendrías la gracia conmigo si algún día me veo envuelto en algún escándalo? ¿Tú crees que la iglesia Elan tendría gracia contigo si el día de mañana te ves envuelta o te ves envuelto en algún escándalo? Es curioso porque cuando nos envolvemos en determinados escándalos, nosotros mismos tendemos a verlo de otra perspectiva. Y ahí empezamos a aplicar la gracia. Dejamos de juzgar como a veces hemos juzgado en el pasado, viendo las pajas que se mueven en las vidas ajenas. Dejamos de mirar la viga que está en nuestro ojo para aplicar un nuevo nivel de gracia. Vemos los pasos, vemos nuestra debilidad, vemos los pensamientos, vemos la composición de cada una de las etapas de nuestra vida y decimos: ¿sabes qué? Este escándalo no es algo que yo hubiese querido, que hubiese dado, pero tenemos gracia con nosotros mismos, a veces una gracia que nosotros no damos con los demás. Y yo me pregunto si quieres ser una persona que imparta gracia. La iglesia una y otra vez da oportunidades de gracia. Gracia con diferentes expectativas que teníamos de los demás. A veces son cosas del día a día. Esperaba que tal persona me invitase a su cumpleaños o que me dijese muchas felicidades y de repente esa felicitación no ha llegado, y para que mi relación continúe bien con esa persona yo tengo que aplicar gracia. A veces no son grandes escándalos, a veces son pequeñas raíces que necesitan de gracia sobre gracia sobre gracia. Pero David ahora mismo está envuelto en este gran escándalo. Así que llega el profeta Natán y en el capítulo 12 dice que Natán dijo: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiese sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías y Hita, y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya, y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa. Y este es el gran conflicto, este es el gran escándalo en el cual David se ve envuelto, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías y Hita para que sea tu mujer. Así dice el Señor: he aquí,
de tu misma casa levantaré el mal contra ti y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Este se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Y en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado y no morirás. Sin embargo, por cuanto con este hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Tú no vas a morir, pero sí tu hijo. Y David en este escándalo, en este gran escándalo, se envuelve en esta posición de clamar a Dios en ayuno y en oración, donde a partir de ahora se arrodilla en la presencia de Dios. Y esta es la gran diferencia, este es el punto diferencial de David. Esta conexión especial que él tenía con Dios, de que él se podía poner a disposición, de que él era consciente, de que él tenía una capacidad de entendimiento y de arrepentimiento, de ir delante de su Padre Celestial y decir: Señor, he pecado, me he equivocado. Y esto no se trata de los susurros que están tratando de darse en palacio o en el pueblo. Esto se trata de mi relación contigo, Señor. Este escándalo, me da igual lo que digan en las primeras planas de los periódicos de todo Israel. Esto se trata de ti, de mí, Señor. Te necesito una vez más. Así que David se dispone a clamar no solamente por su vida, sino por la vida de su hijo. Y es curioso porque una y otra vez en esta historia no sabemos el nombre del hijo de David. El sin nombre, el hijo sin nombre. Esta mujer llamada Betsabé, en todos estos pasajes que hemos leído, todos estos versículos, una y otra vez no se refiere a ella como Betsabé. Se refiere a ella como la esposa de Urías. Y parece que es un recordatorio constante para David, para recordarle que no era su mujer, que no era el plan que Dios había diseñado para David, que había sido su antojo, que esa mujer ya estaba esposada, que esa mujer era mujer de Urías. Pero en esta capacidad de arrepentimiento, David se dispone y se vuelca. Y vemos pasajes como en el Salmo 51, donde dice: ten piedad de mí, oh Señor, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones, Señor. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, y de manera que tú eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. He aquí, yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esta es la gran dicotomía de nuestro ser. Esta es la gran dicotomía de nuestra humanidad. Esta es la gran dicotomía de nuestra moral, de nuestro comportamiento, de nuestras tensiones. ¿Cómo puede ser el ungido, aquel que había sido ungido, levantado, aquel que se enfrentó a Goliat y venció a toda la horda de filisteos, aquel que venció para ser rey, aquel que era el ejemplo para todos los demás? ¿Cómo puede ser un adúltero, un desleal? Esta es
la gran lucha de nuestro ser, los grandes altos y bajos. A veces clamamos y decimos, Hosana, Hosana. Y otras veces decimos, crucifícalo, crucifícalo. ¿Dónde queremos estar? Porque en este escándalo de nuestras grandes tensiones y de nuestros grandes dilemas se encuentra la gracia de Dios en nuestro conflicto. ¿Cómo puedo yo, en esta forma de ser constante, sin desviarme a izquierda o derecha y tener una vida como cristiano exitosa? ¿Cómo puedo ser yo un ejemplo, ir de gracia en gracia, de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, cuando hay escándalos que se van sucediendo a lo largo de nuestra vida? En 2 de Corintios, en el capítulo 4, nos habla de estos tesoros que Dios nos ha puesto en cada una de las vasijas de barro que somos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Es decir, Señor, en tu gracia, en mi debilidad, en esta vasija de barro, en todas estas piezas que se descomponen, en estas partículas de polvo que están tratando de mantenerse juntas, tú has envuelto este gran tesoro que es tu gracia. Y esta es nuestra gran lucha, que en medio de la vasija de tu vida, Dios ha puesto un gran tesoro divino, que en medio de tu humanidad Él ha puesto algo que es eterno y para siempre, algo que para Él no es negociable. ¿Y cómo esto se puede sostener? Porque si tú juntas estas dos cosas, si tú juntas algo que es humano, que es temporal, que es incorrecto, que es vergüenza, que es humillación, que trama la maldad, con algo que es perfecto, que es divino, que es para siempre, y si tú lo pones eso en el mismo plano y lo tocas, ¿qué es lo que tocas? A veces hay atisbos de lo divino y a veces hay atisbos de lo humano. A veces toco la paz eterna, pero a veces toco los pensamientos de la carne. Y digo, ¿cómo puede esto convivir? Y esto es un escándalo. Esta es la lucha que nos ha atrapado en este cepo precioso del cual Dios ha dispuesto. En medio de estos altos y bajos, Dios te tiene atrapado. Así que David, en esta trama, en este gran clamor por su hijo, se dispone, ayunando, sin comer. Señor, quiero tu bendición. Quiero que tú bendigas esto. Sé que me he equivocado. Sé que he tramado. Que no simplemente ha sido una equivocación pequeña en el camino. No es simplemente un pensamiento chiquitito, sino que ha sido algo tramado donde yo me he embaucado en un paso tras otro, tras otro, tras otro. Y a veces nosotros damos esos pasos donde nos hemos envuelto en un paso que nos ha llevado a otro paso, que nos hemos llevado a otro paso, y de repente hay consecuencias que se empiezan a dar alrededor que nosotros no esperábamos y que a la misma vez no controlamos. Y esto es lo que está sucediendo al hijo de David, el hijo sin nombre, un hijo que no ha podido tener voz ni voto en medio del conflicto. ¿Qué culpa tengo yo si él hubiese tenido voz? ¿Qué culpa tengo yo de esta temerosidad de mi padre? ¿Qué culpa tengo yo? Y hoy quiero hablar directamente a esas consecuencias de tu vida, porque muchas veces hemos tomado esas decisiones y alrededor hemos empapado nuestra vida
de diferentes tramas y diferentes consecuencias que no esperábamos, pero hemos tratado de taparlas de determinadas formas, planificando y poniendo las mejores estrategias, pero que a la misma vez nos incumbían en más de buscar nuestro deseo personal, de tapar nuestra vergüenza, que clamar a Dios. Y nos hemos metido en un problema mucho mayor, trayendo consecuencias a los que nos rodean. Y yo quiero que hagamos este ejercicio hoy, de que te dispongas delante de Dios y digas: Señor, quiero este encuentro con el escándalo de tu gracia una vez más. Porque necesito este escándalo en mi vida, necesito esta prisión, este lazo, porque sin ella no soy nada. David se dispone y ayunó y pasó noches acostado en el suelo, y toda esa gente, esos ancianos, esos hombres estaban a su lado tratando de levantarlo. Al séptimo día el niño murió. Imaginaos esas lágrimas corriendo por la mejilla de David mientras el niño enfermaba con fiebres, vómitos, diferentes síntomas. Y David sin comer, ayunando, clamando por la vida de su hijo: Señor, perdona mi injusticia, perdona mi pecado. El niño no ha hecho nada, he sido yo, Señor. Y sucedió que al séptimo día el niño murió. Y sus siervos tenían miedo de informarle, porque cuando el niño estaba vivo le hablábamos y comentábamos y no nos escuchaba. ¿Cómo vamos a decirle ahora que el niño ha muerto? Y David, escuchando los susurros de palacio, pregunta: ¿ha muerto el niño? Sí, Señor. El niño ha muerto. ¿Has hecho alguna vez algo que te haya requerido estar de rodillas? Pero algo en tu propia trama, algo en tu propia culpa, algo en tu propia disposición, vergüenza, en tu propio pensamiento. No estoy hablando de lo que nos han hecho, de lo que nos hicieron otros, porque para eso somos hábiles y rápidos en echar la culpa, echar el látigo a los demás, echar el escándalo a las primeras portadas de la vida de los demás. Estoy hablando a tu escándalo. ¿Has tenido que clamarle a Dios alguna vez de rodillas y decir: Señor, perdóname? Perdóname porque he pecado contra ti. He blasfemado el plan que tú querías para mí. Me he desviado por completo, he hecho mi trama. Y muchos tenemos diferentes capítulos. A veces hemos deshonrado a nuestras madres, deshonrado a nuestros padres de forma intencional. Otras veces hemos tomado decisiones queriendo hacer mal a otras personas, adrede, a propósito. Hemos hablado en contra de, para hacer daño, queriendo destruir. ¿Te has puesto alguna vez en esta capacidad que parece que David era único, de decir: Señor, me he equivocado, te necesito una vez más y no voy a esperar hasta que me bendigas, Señor? Y algo crucial que hace David es tomar su responsabilidad. David podría perfectamente haber ido a Natán, el profeta. ¿Por qué has dicho esas palabras de mí? Yo soy rey, soy tu rey. Soy profeta en medio de la nación también. Soy maestro, soy el ungido. ¿Quién eres tú para decir todas esas cosas delante de mí, en mi palacio?
Pero lo que le honra a David es, no voy a mirar al lado, a lo que dicen, a lo que susurran. Voy a mirar a lo que yo he hecho. ¿Cómo manejas todo esto en la misma casa? Pero en esta gran capacidad y en este gran conflicto, he aquí, en la actitud de David, es donde vemos la gracia de Dios en su respuesta. Dice que después de que el niño muriese, dice que David se levantó del suelo, se lavó, se ungió y se cambió de ropa y entró en la casa del Señor y adoró. Y me llama mucho la atención este versículo, este pasaje, porque la reacción de David no es David se suicidó. David cayó en depresión y se metió en palacio y el resto de sus días nadie supo más de él y vivió reprimido. La actitud de David no fue el echar culpa a los demás o el matar a todos aquellos que habían susurrado o dicho cosas, sino que el escándalo de la gracia de Dios viene porque David se levantó del suelo, se lavó, se ungió, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Muchos de nosotros llevamos mucho tiempo en el suelo. Muchos de nosotros seguimos llorando y seguimos perturbados por nuestra culpa, por nuestro temor, por nuestra vergüenza. Seguimos atrapados en nuestro escándalo. Sabemos que Dios nos ungió, de que Dios nos bendijo, de que solía pasar tiempos de calidad con Él, solía bailar, danzar, saltar, sonreír delante de su presencia. Pero ahora, en este escándalo, es imposible que yo me levante. Y yo creo que la respuesta de David es: no hay nada que pueda hacer ya. El niño ha muerto. Por tanto, se levanta, se lava la cara, se unge, se cambia la ropa y se va a adorar. Hay escándalos en tu vida. Ha habido escándalos en tu vida que ya no puedes hacer nada. Hecho está. Pero sí puedes tomar responsabilidad por esa culpa y volverte a levantar de nuevo, lavándote la cara, ungiéndote a ti mismo. ¿No es increíble que David se vuelve a ungir a él mismo? Y tú dices, puede parecer algo egocéntrico, como es un acto precioso. En este nuevo pacto, Señor, me encomiendo delante de ti, aquel que tú has ungido. Quiero volver a realizar, a llevar a cabo este pacto contigo, Señor. Esta es mi culpa. Vuelve a bendecir a tu siervo. Y ya no hay nada en lo que pueda hacer. Quiero animarte hoy a que hoy sea un día donde te levantes, donde digas, ya está bien de tantas lágrimas, ya está bien de tantas excusas, ya está bien de
tantos pensamientos negativos, de tanta muerte, de tanta decepción, de tanta vergüenza, de no soy capaz, no soy suficiente. Si no eres suficiente, su gracia es más que suficiente. Si te sientes débil, estás en el mejor espacio, porque en tu debilidad su poder se perfecciona. Y esto es lo que vemos en la vida de David. Dice que David adora. Entrarías de nuevo. Y David era experto en entrar a los atrios, en adoración, en alabanza. Él sabía cómo tenía que ir. Así que se despoja de ese yo, de esa vergüenza, de esa culpa, de ese bagaje, de ese pecado. Y dice: Señor, me lavo delante de ti. Me vuelvo a cambiar la ropa de ti, delante de ti, para de nuevo entrar a tu presencia. En el versículo 24 dice que David consoló a Betsabé, su mujer, y vino a ella y se acostó con ella. Y ella dio a luz a un hijo, y él le puso por nombre Salomón. Y el Señor lo amó. ¿No es increíble que el hombre más sabio sobre la faz de la tierra, el siguiente rey de Israel, el hijo de David, se da por la vergüenza y el fallo de su padre? Donde Dios trae redención, y a esa esposa desposada, donde había sido atrapada en ese escándalo por no poder levantar la voz y tener que obedecer la ley de su rey y tener que acostarse con él. Dice que ahora David va a consolarla, aquel que venía desconsolado. Y tuvieron un nuevo hijo llamado Salomón. Salomón, el hijo del fracaso de David. ¿No ese es un escándalo de gracia? ¿No ese es un escándalo de redención? Ese es el escándalo que produce la presencia de nuestro Dios en nuestras vidas. ¿Sabes por qué lo sé? En Mateo, cuando el escritor está narrando toda la genealogía de Jesús, dice que Isaí engendró al rey David. Y en el versículo 6 dice que David engendró a Salomón. Y yo lo que espero que continúe y que siga es que diga del vientre de Betsabé, pero lo que dice es: engendró a Salomón, de la que había sido mujer de Urías. Y me encanta de que en la misma genealogía de Jesús nos encontramos el ADN de nuestro Dios, el ADN de la gracia de Dios, sabiendo que Salomón fue hijo de la mujer de Urías, de esa mujer que no le pertenecía a David. Pero a pesar de el Hijo de Dios, Jesucristo de Nazaret, es hijo del fracaso de David. Jesús redime. En medio de las culpas, en medio de los escándalos. Y me gustaría orar por nosotros. Así que vamos a ponernos de pie.
Allí donde estás, cierra tus ojos si estás aquí, si estás en casa, si estás en el coche. No los cierres. Pero piensa en esos escándalos, en ese escándalo de tu vida, en eso que crees que te atrapa. Y a la misma vez piensa también en tu corazón, en los escándalos a lo mejor en los que el día de mañana te puedes incurrir o puedes estar expuesto. Y a la misma vez piensa en esta preciosa gracia que te atrapa, que te envuelve, que te libera y que da una nueva perspectiva, un nuevo frescor. Y da gracias por este escándalo que es su gracia. Señor, venimos rendidos delante de ti, queriéndote dar gracias, porque en medio de nuestras lágrimas, en medio de nuestras vergüenzas, en medio de cada una de nuestras tramas, cada uno de los episodios y capítulos que traemos en el libro de nuestras vidas, en estos secretos más escondidos que solamente tú sabes y nosotros. Tu gracia nos abraza, Señor. Hoy queremos hacer este ejercicio a sabiendas de que ya no puedo hacer nada más. De que lo pasado, pasado está. De que lo hecho, hecho está. Y de que sí, que fui yo. Lo tramé yo, lo pensé yo. Que ha habido consecuencias que han sufrido otros. Pero hoy quiero abrazarme de nuevo en la presencia de tu ser, a tu gracia, Señor. Así que quiero levantarme de nuevo. Me lavo la cara delante de ti para cambiarme en este nuevo revestimiento que Jesús me da, ungiéndome con el Espíritu Santo para volver a adorar. Señor, tú ves cada uno de estos corazones rendidos a ti. Queremos disponerlos en medio de las dicotomías, de las luchas, de las fuerzas que quieren atraparnos. Queremos sufrir el escándalo de tu gracia. Te adoramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.